A ver si estoy en lo cierto, que esta era la última que habíamos visto. Sí, Sí, profe, esa esa fue. fue. Ok. Entonces habíamos visto eh, la hoja número con relación a los días después del comienzo del tratamiento, ¿sí? Y era un tratamiento de días largos, 21 horas, cosa que ya sabemos que no hay respuesta al fotoperíodo, y con dos niveles térmicos, y por supuesto los niveles térmicos, bueno, estos se recuerdan porque los vamos a volver a ver. Este es Sunset y Cóndor, que son dos genotipos que usaban en Australia. Yo, el Cóndor, creo que el origen, yo no sé si no fue de acá, pero no estoy seguro de eso. Pero son primaverales. Rosella es uno más alternativo, más de ciclo un poco más largo, lo ven por el número de hojas es más bajo acá, y hablábamos del número de hojas mínimo, la otra vez, bla, bla, bla. Y Capel de Prés, que es un invernal inglés, que se ha usado mucho en mejoramiento. Y ustedes pueden también ver que el número de hojas fue mayor. Esta diferencia en el número de hojas entre estos genotipos, ¿sí? No son muchas las hojas de diferencia, pero ustedes ¿a qué lo atribuirían? ¿Por qué hubo distinto número de hojas entre, y les voy a dar una ayudita, ¿por qué? Voy a quitar esto. ¿Por qué hubo distinto número de hojas entre los genotipos si estamos sabiendo que las condiciones fotoperiódicas no tuvieron que ver, y por ahora asumimos que las temperaturas no hubo, si no hubiera efecto de vernalización, ¿sí? ¿A qué? Esperen, ahí. Es trigo, entonces la respuesta fotoperiódica es esa. ¿A qué? Sabemos que están dentro del fotoperiodo, están por encima del valor umbral, que es el fotoperiodo óptimo, y asumimos que no tiene, no se cubrió en los requerimientos de vernalización. Al menos para este ejercicio lo pensamos así. ¿Dónde estuvo entonces la diferencia para que tengan número de hoja distinto? Es la gráfica, usen esta gráfica, ¿no? ¿Dónde puede estar la diferencia entre los genotipos? Si quieren, tomen los extremos, cualquiera de los. Hubo un genotipo que tuvo menos número de hojas y otro tuvo más número de hojas. ¿Por qué? Lo que entendemos es que la etapa, en tiempo térmico, la etapa entre al menos desde siembra hasta iniciación floral fue distinta. Y por eso acumuló distinto tiempo térmico, y por eso en más tiempo térmico diferencia más primordios foliares. Si tuvieran, y asumiendo todas las cosas que asumimos, si tuvieran que dibujar esta figura para cada uno de esos genotipos, ¿en qué se diferenciaría? Que puede explicar
la diferencia en el número de hojas. Ahora tienen que hablar ustedes, no yo. Vamos. Puede ser la sensibilidad, vamos a seguir traccionando. Puede ser la sensibilidad fotoperiódica lo que haga la diferencia. Pero teníamos 2 fotoperiodos antes, o sea, en la siguiente figura. No, había un solo fotoperiodo, lo que eran dos temperaturas. ¿Recuerdan? Ah, pero... Todo está ahí. Está con un fotoperiodo de 21 horas y temperaturas más frescas, los círculos abiertos, y más cálidas, los círculos cerrados. Pero no estamos diferenciando en el efecto térmico. Lo que estamos diciendo, este tuvo, no sé, 5 hojas y media de acá. Bueno, y este tuvo un poco más de 7 hojas, me parece. Entonces hay 1 hoja y media de diferencia. ¿Por qué tuvieron esa diferencia de hojas? O sea, y media porque es un promedio que se hace de todo, por supuesto, no puede tener media hoja. ¿Y cómo lo explican si tuvieran que hacer esta gráfica para cada uno de esos genotipos que tuvieron diferencia en el número de hojas? Y por lo tanto, diferencia en el número de la etapa vegetativa. Entonces le preguntaba, ¿puede ser a través de la sensibilidad fotoperiódica? ¿A qué fotoperiodo estaban? Estaban en un largo fotoperiodo. Estaban como por acá. Esto no tiene una escala, pero estábamos... Pero claro, estaba en el óptimo. Estaba, o sea, ahí no, con eso no vamos a saber si tienen sensibilidades distintas, porque con ese nivel de fotoperiodo ya la especie no tiene respuesta al fotoperiodo, no los genotipos. Por lo tanto, ¿qué explicación le podemos dar? Acá está la explicación. Si tuvieran que graficar, en realidad no sabemos cómo es esto, pero bueno, replicamos esto, ¿sí? En las dos, lo que cambiaría es esta línea. Esta línea en uno está más abajo y en otro está más arriba. En la diferencia, con esa información que tenemos nada más, y asumiendo, bueno, no lo asumimos, están en un fotoperiodo que ya es totalmente inductivo, no hay discusión. Y asumimos que no hay efecto de vernalización, entonces la diferencia está en la tempranez intrínseca entre los genotipos. Hay variabilidad entre genotipos en la tempranez intrínseca. Y hemos visto algunos ejemplos que vimos de distintas respuestas fotoperiódicas entre distintos genotipos, y aquí era distinto. En algunos casos puede ser distinto. La tempranez intrínseca sería lo que explicaría en el contexto que estábamos analizando esa diferencia que veíamos ahí. Ok. Sí, ahí está. Eso por ahora. Bien. Acá tenemos lo que se está evaluando acá. Ya no es... Esta no la habíamos visto, ¿no? ¿Hola? No, yo creo que no. Yo No, eso creo no lo que no, habíamos pero no. por la duda puedo estar equivocado. Yo lo acepto eso a esta altura. Entonces, acá veíamos el número de hojas, ¿sí? Cantidad de hojas totales producidas
por cada cultivo. Acá lo que tenemos es el filocrono, no el número de hojas, sino el filocrono, o sea, en este caso está medido en días. Recuerdan, los experimentos estos se hacen a temperatura constante y utilizan, es el mismo experimento que el anterior, utilizan 2 niveles térmicos, pero dentro de cada nivel térmico es constante, entonces podemos hacer la comparación entre los distintos genotipos en días en lugar de hacerlo en tiempo térmico. Si lo hiciéramos en tiempo térmico sería más, bueno, mucho más parecido entre las situaciones, ¿sí?, que lo que vemos acá. Entonces tenemos en el filocrono medido en cuántos días tarda la aparición de una hoja. Y acá tenemos una respuesta, y esto, el filocrono en función del fotoperíodo, ¿sí? Para cada uno de estos 4 genotipos que ya hemos comentado, con una temperatura más fresca y una temperatura más alta, ¿sí? Para dos regímenes térmicos. Y ustedes pueden ver que el fotoperíodo modificó el filocrono. Hasta acá veníamos pensando que el filocrono es uno solo para trigo. A lo sumo habíamos visto que el filocrono varía como en la etapa de desarrollo. La hoja exactamente. Pero podemos ver que existe una respuesta del filocrono al fotoperíodo, ¿sí? Y en fotoperíodos más inductivos, el filocrono se cumple en menos cantidad de tiempo para una misma temperatura. Por supuesto, si la temperatura es más alta, los filocronos son más bajos que con temperaturas más frescas. Y eso ocurre en cada uno de los genotipos. Y también lo vemos acá, o sea, el filocrono mínimo fue de más o menos 5 días y medio o 7 días según la temperatura en Sunset, pero vemos que en este caso, también en Cóndor pasa algo así. Cuidado que la escala no empieza de cero, ¿eh? Los filocronos no son iguales, ¿sí? No son exactamente los mismos valores, y vemos un punto de corte. Hay respuesta, la verdad que la respuesta es hasta fotoperiodos bastante extendidos, 18 horas. Para que tengan una idea, acá en Valdivia, el día más largo tiene casi, digamos que sí, 16 horas. ¿Sí? El 21 de diciembre tiene 16 horas, eso incluyendo el alba y el crepúsculo, ¿sí? Que es como se mide la duración del día para los fotoperiodos. Entonces, 18 horas son fotoperiodos muy largos. Rosella tiene un comportamiento similar, no se ve un punto de quiebre, como se ve en un caso acá y acá también, ¿sí? No es mucho el punto de quiebre, acá es más, pero la pendiente no cambia tanto acá, un poco más, pero en Capell-de-Prés, miren la respuesta al fotoperíodo que tiene, porque ustedes hacen la cuenta acá de 7 días a 5 y medio, no es tanta la variación, pero en Capell-de-Prés tienen desde 7 hasta prácticamente 4 y medio de aparición de cada hoja, ¿eh? No todas las hojas, cada una de las hojas. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El filocrono responde al fotoperíodo y responde aún a fotoperíodos muy prolongados que generalmente no se dan en situaciones de cultivo. Piensen que la última hoja aparece en 2 semanas antes de floración,
para que tenga fotoperiodos tan largos, ¿sí? No es común. O sea, por lo pronto estos están fuera del rango de fotoperiodos. Podríamos pensar en un primaveral en Alaska, que se hace cebada, por ejemplo. Bueno, podría tener cierta influencia el fotoperiodos tan largos, o llegar tal vez a puntos de quiebre en Finlandia, ¿sí? Con avena, por ejemplo. Pero en las zonas más importantes desde el punto de vista de la producción están en rangos mucho menores que estos valores, ¿sí? Para que tengan, para que se hagan una composición de lugar también. Sí. ¿Hasta qué latitud en el hemisferio norte se cultiva trigo? Porque acá tenemos ya un cambio climático, pero... Finlandia hace poco trigo, por ejemplo, hace más avena que trigo, pero también hace trigo primaverales, no muy al norte. A ver, déjame pensar la latitud. Creo que eso es como 60 ya. Pero el sur, es que el sur, ay, nunca me acuerdo la latitud de donde está Marco, y mirá que la busqué, ¿eh? Pero Helsinki, pero lo buscamos y es muy rápido. Sí, ahora lo estoy mirando. Ah, ¿lo estás viendo? Lo estoy mirando y te lo doy el dato al tiro. Pero no llega a 60, Helsinki llegará a 60, ¿sí? El norte, Escocia, al norte llega. Ah, bueno. 60. ¿Oh? ¿Cómo está mi ojo? 60 con 10 minutos. Ok, y ese es el extremo sur de Finlandia, ¿sí? Sí, a una latitud de 60. Si pensamos que a 40 grados de latitud el día más largo es de 16 horas, estoy hablando del día más largo, ¿eh? Es de 16 horas, puede llegar. En Punta Arenas, que es 53, el día más largo, yo creo que son 18 horas. Claro. Yo creo que son 18 horas, y sin perder luz, pero ahí no alcanza casi a llegar luz roja, porque es luz muy sureña la que hay durante la noche. Ah, sí. Pero de todas formas, recuerden que es cuánto si se interrumpe la noche, en realidad, el fotoperiodo, la respuesta fotoperiódica. Sí, pero por eso no sabría decirte si es una noche interrumpida, si esa luz, o sea, si ese sol de medianoche que hay en la latitud 50 alcanza a contar como noche o no. Sí, porque la intensidad es muy baja, con un pulso de luz es suficiente. O sea, los experimentos que se hicieron con con rojo lejano, por ejemplo, que trabajaban mucho en fisiología, había un grupo de eso en Buenos Aires, le dan un pulso de luz nada más, y listo, interrumpe la noche. Sí, las intensidades son muy... Hay respuesta, bueno, la respuesta del fitocromo es muy baja intensidad, baja, tiene toda una curva de respuesta, ¿sí? Así que sí, puede ser. Entonces, claro, podemos tener a esa latitud, podemos tener fotoperiodos larguísimos. Claro. Y utilizarían genotipos como estos, que son primaverales, que todavía tienen respuesta. No tienen la pendiente de estos, cuidado con eso, porque al ser primaverales efectivamente tienen menos sensibilidad al fotoperíodo. Si los ponemos acá, los primaverales, bueno, ahí se ve Si los ponemos acá, los primaverales tienen una pendiente mucho más baja que los alternativos o facultativos. Si el término alternativo no se usa en inglés, son facultative. Para la literatura, les digo, cuando lo lean. Bueno, eso pasa con el filocrono, ¿eh? Y acá tienen filocrono, otra vez, fotoperíodo, ¿y qué está diferenciando acá en fotoperíodos? En especies que generan, genotipos que generan muchas hojas, también vemos
que hay una respuesta diferencial entre las primeras 6 hojas, prácticamente no respondieron, en este caso al fotoperíodo, y la respuesta de las últimas hojas, ¿sí? Que llegó a tener este cultivo 12 hojas, más o menos, ¿sí? O sea, la mitad de las hojas tiene una pendiente, no está el R cuadrado acá y el nivel de significancia, pero con estos datos seguro que da significante, pero la pendiente es muy bajita, muy baja, a diferencia de esto. Y fíjense que tienen en las otras hojas punto de quiebre también, con 15 horas. Entonces, lo que vemos acá para la totalidad de las hojas con el filocrono, a su vez lo podemos dividir en hojas tempranas y hojas tardías. Y este es Capel de Prés, que es el que se usó para esto, que es el que tiene más duración de ciclo y demás. Y acá ustedes ven, bien, le falta, siempre me olvido de ponerlo, es lo mismo que tenemos anteriormente, ¿sí? Esto es tiempo en realidad, no es fotoperíodo por supuesto, es tiempo y la aparición, esta es hoja número, entonces la línea quiere decir qué pasaría si continuara a la misma tasa, la pendiente es la tasa de aparición de hojas. Entonces, ¿qué pasaría si continuara la misma tasa para que vean la diferencia, para que veamos, se vea la diferencia con las siguientes hojas, que se van alejando de la lineal? O sea, esta pendiente es mayor que esta, si tomamos como una línea sola esta, que esta otra pendiente. Y ahí se ve claramente el cambio de... Tengo que ponerle las unidades. Interesante. Sí. Lo interesante ahí es que el cambio de pendiente es como justo después de la hoja mínima, o sea, del número de hojas mínimo. Claro, sí. No hay una explicación, o al menos yo no la tengo, una explicación muy racional para por qué es que ocurre esto, pero lo que está haciendo el cultivo es como que las primeras hojas van rápido, ¿sí? Rápidamente capturan radiación y las siguientes hojas van cada vez más lento, que es lo que se ve ahí, y no están tan presionadas por la captura de radiación. Piensen que el índice de área foliar acá es mucho, el índice de área foliar es acumulativo, por supuesto que senescen algunas hojas, pero es acumulativo de todas formas, entonces el cultivo está dependiendo de este área foliar, aunque esto sea hoja número, en las primeras etapas, y después depende de, ya tiene un nivel de área foliar importante para su crecimiento, ¿sí? Algo de eso hay, pero no hay una explicación racional de por qué. Sí, hoy día en la clase de ecología vimos comportamiento, que en general se estudia comportamiento animal, pero yo me estaba dando vueltas de eso, cómo estudiar el comportamiento vegetal. Y esto y se hablaba de optimización de comportamiento, y esto podría ser, como dices tú, como ya hay un nivel basal de captura de radiación, también puede ser un tema de optimización, que ya se necesite menos destinar energía a la producción de las hojas y más a la acumulación de fotosintetato, sí, para la etapa siguiente. Ya tienes un tema de tesis. Si supieras todas las ideas que tengo. Está bueno, qué bien. Seguimos entonces. Entonces, la figura que hemos visto anteriormente, ¿sí? Y ahí lo tienen de este modo, el cultivar más sensible, llamémosle,
además de aumentar la duración de la etapa reproductiva por efecto de mayor número de hojas y la relación plastocrono-filocrono, ¿sí? Las distintas pendientes, queremos decir acá, también la etapa reproductiva aumenta más aún por la disminución de la tasa de aparición de hojas, está en inglés por eso, RLA, al aumentar el número de hojas que están por encima de las 6. Tomemos un valor, es lo mejor, que la hoja 6. ¿Sí? Y acá vemos cómo se comporta. Entonces, el de ciclo más corto y cuando el ciclo es más largo. En pregrado lo vemos simplemente, cuando hablamos de fotoperíodo en pregrado, decimos fotoperíodos más inductivos, rojo, fotoperíodos menos inductivos, amarillo, pero no ponemos esto en pregrado, asumimos que la tasa de aparición de hojas se mantiene constante. ¿Por qué es eso? Porque no vale la pena transmitir un montón de ideas que lo único que va a hacer es que con todo ese mar de cosas quedan más despistados que entendiendo cómo funcionan los cultivos. Si quieren un grado de ajuste mayor, bueno, lo harán después o como fuera. Pero no tienen, primero tienen que fijar las cosas más básicas para después poder seguir poniendo puntos que se van un poquito del modelo básico. Porque es lo mismo, eso se los comento, porque hay docentes acá. Porque uno cuando hace las pruebas en pregrado, no puede preguntar cualquier cosa, ni dejarlos. Uno tiene que preguntar sin ser, no quiero decir que sean preguntas simples, por supuesto descarto lo memorístico, pero tienes que darle un andarivel por el cual, no dejarlo a libre interpretación, porque no tiene la formación, ni los conocimientos, ni la madurez de conocimiento, porque no es haber leído una vez o dado un par de vueltas a algo. Y se puede disparar en cualquier sentido de la respuesta. Entonces, la filosofía general es esa. Cuidado con esto, porque es más lo que confundimos que lo que logramos fijar o el entendimiento que logramos con los estudiantes. En este caso es distinto. Entonces, acá sí vemos que hay un quiebre, por lo tanto, lo que veíamos acá, no, porque si no pincho no corre. Lo que veíamos acá, lo vemos en forma esquematizada acá, y es lo que ocurre en tiempo térmico, porque en tiempo térmico las cosas se linealizan. Entonces, el aumento, acá aparece la hoja bandera, sabemos que después de la hoja bandera, bueno, primero, perdón, disculpen, y está en tiempo térmico, en la situación más inductiva, la duración en tiempo térmico de este periodo es más corta que en una situación menos inductiva. Fotoperiodos más largos, fotoperiodos más cortos. Si esto dura más en tiempo térmico, genera más primordios. ¿Qué es lo que vemos acá? Aumentó el número de primordios respecto de esta situación más inductiva que tuvo menos primordios. Todos los primordios desarrollados o diferenciados tienen que expresarse, como digo siempre. Entonces, este que tiene pocas hojas va a tener un número de hojas de 6, ¿sí? O 7. Bueno, llegará a hoja bandera en este momento y sabemos que son más o menos 2 semanas después floración.
La otra situación desarrolla o genera más primordios foliares, por lo tanto, tardará, el tiempo lo medimos acá, tardará más tiempo de iniciación floral hasta la aparición de hoja bandera. Si la tasa de aparición de hoja fuera constante como la línea punteada, la hoja bandera aparecería acá y después de 2 semanas, floración. Lo real es que con situaciones menos inductivas, fotoperiodos más cortos, si en caso de trigo, que es una de días largos, no se cumple la línea punteada, se cumple la línea llena amarilla. Por lo tanto, se dilata más que proporcionalmente, esto es más que proporcionalmente la aparición de hoja bandera. Por lo tanto, todo esto hace que se corra la fecha de floración. ¿Sí? Entonces, es muy importante todo esto en un trigo que dura más tiempo, un invernal o uno sensible al fotoperíodo, sembrado en fotoperíodos cortos, o sea, una siembra temprana de un trigo sensible al fotoperíodo le pasa lo que vemos en amarillo, que su ciclo dura no simplemente más por el hecho de haber generado más hojas, sino que esas hojas extras a las 6, 7 tienen un mayor filocrono, una menor tasa de aparición de hojas. Vemos el cambio dependiente que hay aquí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Rudy, Marcos. No, profe, yo creo que ¿Marcos? no. Uy, ¿sigue estando con nosotros Marcos? ¿O? Sí, no, Profe, solo es que estaba, Ok, solo estaba ok. buscando agua. Solo estaba buscando agua. Está bien, está bien. No es por nada. Simplemente que como tu conexión a veces es más lábil, por eso no sabía si habías perdido la conexión. Ok, Sí. bien. Si no hay duda con esto, seguimos. Y acá ya habíamos hecho un ejercicio de dividir el ciclo de cultivo en tres etapas, que llamamos vegetativa, reproductiva temprana, reproductiva tardía. Esto queda fuera una etapa que también es importante, que es la de llenado de grano. Lo que estamos acá es desde el momento de siembra, si estamos hablando de fotoperíodo, hablamos desde emergencia, pero bueno, se dan la libertad muchas veces los autores de hablar desde siembra hasta iniciación floral, desde iniciación floral hasta espiguilla terminal y desde espiguilla terminal hasta floración. No entra en esta contabilidad de etapas el llenado de grano, porque además el llenado de granos sabemos que es insensible al fotoperíodo en la mayoría de las especies de cultivo de granos, no en todas, y ya lo hemos conversado otra vez, pero en la mayoría es, y en esta no hay ninguna duda que en los cereales no son sensibles al fotoperíodo. Por supuesto, la vernalización no tiene nada que hacer durante el llenado de granos. ¿Y por qué hasta antesis? Porque toda esa parte es clave para la generación del número de granos, que es el componente del rendimiento que más se explica. Entonces, hay más de un motivo por el cual entender la respuesta fotoperiódica en estas tres etapas. Una es que la etapa de llenado no es sensible directamente. Otra es que es muy importante hasta floración, tal vez un poquito más, pero hasta floración, para definir el número de granos, que es el componente que mejor explica el rendimiento, y porque además la etapa de llenado de grano, por sus propias características,
es fija en grados día, mientras que las etapas anteriores no son fijas en tiempo térmico, ¿sí? O grados día, como prefieran llamarle, porque son sensibles al fotoperíodo y también los inverno-primaverales a la vernalización. Bien, entonces por eso está dividido en esto y exploramos con el fotoperíodo esto. Es el mismo genotipo, otra vez Capel-Deprez, que muestra mucha respuesta, por eso lo usaron acá. ¿Recuerdan la primera que vimos? Capel-Deprez, mucha respuesta, por eso es que lo eligieron. Se vería menos cosas si usaran Sunset o Cóndor, lo cual no quiere decir que no responda, cuidado. Pero usaron Capel-Deprez. Etapa vegetativa. Aquí tienen la respuesta, los rombos blancos. Etapa reproductiva temprana, cuando se están generando las espiguillas de la espiga, la respuesta en triángulos verdes. Y la reproductiva tardía, la respuesta en círculos rojos. O sea, fíjense que los intervalos de fotoperíodo no fueron los mismos, porque ya es muy difícil poner esta última etapa, que va de espiguilla terminal hasta floración, en fotoperíodo, no sé, de 9 horas, cosas así. Eso explica por qué experimentalmente el rango no es el mismo para todas las etapas. Independientemente de eso, ustedes pueden ver, a ver, ¿cómo entendíamos el cultivo hace mucho tiempo, antes de todas estas cosas? ¿Cómo lo entendíamos? Y bueno, el cultivo respondía, prácticamente se pensaba que en esta etapa era la respuesta fotoperiódica y después de eso no pasaba nada. Hace mucho tiempo, digo, Y ustedes pueden ver, no solamente que todas las etapas responden, sino que la etapa reproductiva temprana, fíjense la pendiente, es mucho más sensible que la etapa anterior, pero cambia mucho la pendiente acá, Entonces, todas las etapas son sensibles al fotoperíodo hasta floración, desde que emerge la primera hoja. Esto en especies, recuerden, trato de reforzar algunas cosas que se dijeron, recuerden que hay especies que tienen etapa juvenil. Trigo no tiene etapa juvenil, es sensible al fotoperíodo desde que apareció la primera hoja. ¿Sí? A las 24 horas de haber aparecido la primera hoja ya es sensible. Pero hay especies como maíz que tienen etapa juvenil y esa etapa juvenil dura unos 200 grados día con temperatura base de 8. Estamos hablando que hasta más o menos 4 hojas podríamos pensar que el cultivo de maíz no tiene sensibilidad al fotoperíodo, ¿sí? No se da cuenta. Responde a la temperatura, pero no al fotoperíodo, ¿sí? Y esa es una diferencia importante entre especies. Por supuesto, no todas las especies tienen etapa juvenil. Bien, esto rompe el mito de que la respuesta al fotoperíodo de trigo es en la etapa vegetativa, o que la etapa vegetativa es la más sensible al fotoperíodo. Cuidado, hay diferencias entre genotipos, No quiero decir que todos los cultivares de trigo respondan así, pero ese pensamiento lineal, que todo se concentra acá, y lo que viene después, en todo caso, es muy poquito, ustedes ven los datos. Al menos hay genotipos que rompen esa idea que teníamos. Bien, respuestas en duración del periodo
iniciación floral hasta antesis. Bueno, iniciación floral más o menos, porque, como les dije, detectar iniciación floral uno tiene que hacerlo por extrapolación. ¿Se acuerdan, no? Uno tiene la escala de aparición de espiguillas, por ejemplo, en función del tiempo, medido en tiempo térmico. Entonces tienen acá, acá, acá una espiguilla que se van diferenciando, hacen un análisis, se ve, ¿no? Sí, profe. ¿Se ve? Hacen un análisis de regresión, extrapolan iniciación floral. Lo que detectamos visualmente es doble lomo. Eso sí lo podemos ver. Esto no lo podemos ver. Solamente lo podemos calcular. Por eso digo, cuidado, porque estos datos, cuando se habla de iniciación floral, yo la verdad no... Esto lo tomé de una presentación de Gustavo Schlaffer, y no el paper de Boyd, ni me acuerdo del paper de Boyd, pero creo que están hablando de iniciación floral estimativamente, ¿sí? A eso me refería. Y acá tienen fotoperiodo, bueno, tienen distintos genotipos, ¿sí? Y distintos fotoperiodos, 11 horas y 18 horas. Fíjense, las estrellitas muestran diferencias significativas. Bonus, claramente es un genotipo insensible al fotoperiodo, ¿sí? Y los otros genotipos, si ustedes tuvieran que caracterizarlos, si salgo es peor. Los otros genotipos, o todos, ¿cómo estaría Bonus acá? ¿Cómo lo representarían a Bonus en esa figura? Una pendiente casi nula. Exacto. Un horizontal casi, ¿no? Aceptaríamos que sea así. Al menos para el rango fotoperiódico que exploraron, no se ve, ¿sí? No se ve que tenga respuesta. Bien, ¿y los otros en qué cambiarían? Entre ellos, no les digo el nombre porque ni me acuerdo los nombres de los genotipos, pero entre los genotipos, ¿dónde estaría la diferencia? Con la información que tienen, o sea, no pueden especular mucho porque la información son 2 fotoperiodos, nada más. Entonces, no tenemos una información completa. A partir de esa información, fotoperiodo corto, fotoperiodo largo, ¿cómo los ubicarían en esta figura? Uno, ya lo dijimos, no mostraba diferencia, o no mostraba diferencia, porque no tenía ninguna estrellita, así que estadísticamente son iguales. Entonces, así. Los otros, La diferencia de duración del periodo vegetativo con respecto a no, que habíamos hablado. no estamos hablando de distintos periodos. Ahí evaluaron toda la... A ver. Pero ese otro era desde iniciación de floración hasta floración. Hasta floración. Sí. O sea, no están evaluando distintas etapas dentro de cada genotipo, a eso me refiero. Claro, pero al fondo esa etapa que la va a afectar la etapa vegetativa, o sea, la duración de la etapa vegetativa. Sí, no, en este caso no, porque estuvieron todos sometidos al mismo fotoperíodo hasta que llegaron a iniciación floral. Cuando llegan a iniciación floral los ponen en 2 fotoperíodos. Ah, perfecto. ¿Sí? O sea, todos estuvieron al mismo, y lo que hacen es, algunas de esas plantas
la pasan a un fotoperiodo más inductivo. Eso es lo que se da. Entonces, uno de los genotipos, de los 4 genotipos que veíamos ahí, es así. ¿Y los otros? Para ese periodo, todo, por supuesto. Esto, olvídense de este título, no Claro, están leyendo. la sensibilidad. Exactamente, cambiaría la sensibilidad. ¿Sí? Y ahí. Cambia la sensibilidad. Este es mucho más sensible que este otro. Todos tienen diferencia significativa, pero fíjense cuánto se reduce. Este es un fotoperiodo no inductivo de 11 horas o menos inductivo, y cuando lo pasan a un fotoperiodo muy inductivo, 18 horas, la duración de la fase en tiempo térmico se redujo a menos de la mitad. Acá se redujo un poquito más que la mitad, o la mitad, ¿no? Sí, según la apreciación, y acá se redujo a menos de la mitad. Entonces tienen, este tendría una pendiente muy empinada, este tendría una pendiente menos, y el que tendría menos pendiente sería este. Bueno, el que tendría ninguna pendiente es este, ¿no? Por supuesto. Pero hay una familia, permítame porque así el sistema este es bastante poco práctico, pero bueno, mejor que nada es. Esto es la duración, entonces, desde iniciación floral hasta antesis, medida en grados día, y esto es el fotoperíodo, medido en horas. Tenemos 2 puntos, pero vamos a hacer así. Un genotipo es así. Y tenemos este punto y este punto. Con la información que tenemos, no podemos saber bien. Bueno, sí podemos saberlo. Con 18 horas sí. Voy a hacer completa la información. Voy a usar otro. Skiff, este que dibujé acá es Turk. El otro es Skiff. Después tenemos, el otro es un poquito, pero no hay diferencia significativa, así que la barra de un poquito más alto no es nada. El negro, ¿cómo se llama? Mona. Bueno, lo pongo acá abajo, con el color se ve. Y el otro... Ah, perdón, Mona, bonus. Me confundí el nombre. El negro es bonus. Y el otro ahora sí, Mona. Lo voy a hacer en rojo. Tiene una... Supongamos que el fotoperiodo óptimo no cambie. Eso no lo sabemos. Y este es Mona. Bueno, no soy muy bueno dibujando, como pueden ver, no. Y tampoco aspiro a que las proporciones sean las que corresponden.
ahora se los muestro. Ahí están los 4. ¿Se ve bien? Un poco. Sí, pero- sí, sí. ¿Pero se ve bien o no? ¿Qué Eh, hago? ¿Se ve bien? Sí, Sí, yo lo veo bien. Ok. ¿Sí? Porque fíjense que Mona, en el fotoperiodo de 18 horas, tiene una duración, que sería la duración mínima, la tempranez intrínseca más alta que los otros. Tal vez sea más que esto y está pendiente un poquito más. Disculpen, no me es tan fácil hacerlo y esto es bastante endeble para... Pero sí. Preguntas. Me voy a quitar esto porque hace calor ya. vamos a ver. ¿Alguna duda con esto? Disculpen el dibujo, que no es de lo mejor, pero la cuestión es que se pueda entender. ¿Y dónde están las diferencias? Ya. Ok, ¿está? Sí, profe. Todas preguntas, no sé, comentarios, lo que sea. Ok, si no hay, seguimos. Está claro. Tengo que fijarme que no enganchar el trípode porque se cae todo. Bien. Y acá lo que hicieron es agregar un tratamiento más. Un tratamiento más que es el que estaba a 11 horas, que es el que dura más tiempo, ¿sí? Lo pasaron a 18 horas. Hay uno que estuvo siempre, ¿sí? Cuando antes estaba de poco inductivo a muy inductivo y después como lo devolvieron a inductivo, a poco Entonces, inductivo. no, tendría que recordar cómo fue que lo hicieron. O lo pusieron, porque esto es, entonces, este estuvo siempre a 11 horas, este estuvo siempre a 18 horas entonces, y ahora el que estuvo a 11 horas lo pasaron en iniciación floral a 18, ¿sí? Yo les dije mal eso. Entonces lo cambian a 18 horas, lo pasan de un fotoperíodo... perdón, estoy... De 11 horas, ¿sí? El de 11 horas lo pasan a 18, ¿sí? No, está bien. No porque por las barritas, no, disculpen. Entonces, ahora, ustedes ven que en general, bueno, acá no hay mucha respuesta, ¿sí? Y sigue siendo no significativo. Acá no pusieron las estrellitas, pero sigue siendo no significativo. Este es no significativo. Entonces, lo pasan de un fotoperíodo que es muy poco inductivo a otro que es muy inductivo al llegar a iniciación floral. Entonces, ustedes ven que reduce la etapa, pero no la reduce tanto como el que estaba todo el tiempo en 18 horas. Acá no pasa nada porque es insensible, acá se reduce y acá se reduce. Y ustedes pueden ver que la magnitud de reducción no es en todos igual, y a pesar de que lo pasaron a 18 horas, hay una diferencia en excepto en este, en todos los otros casos
sigue habiendo una diferencia, ¿sí? Entonces, uno podría pensar que al pasarlo de 11 a 18 horas, cuando se inicia, cuando llega a iniciación floral, podrías tener la misma duración de iniciación floral que este otro, ¿sí? Y a esto, pero no es así. En todos duró un poco más, porque lo que llaman un efecto de memoria, porque este viene de todas las etapas a 18 horas y este ya tiene una parte de su existencia a 11 horas, diferenció más cantidad de hojas y ese es el efecto de arrastre que tiene y por eso no lo puede equiparar a este otro. Y eso pasa en todos. Y como les digo, algunos dicen que hay un efecto directo, fíjense que este es el efecto directo, ¿sí? La diferencia directa, y este otro poquito es el efecto memoria, porque viene de una situación poco inductiva de 11 horas, que por supuesto, antes de iniciación floral, si estaba en 11 horas, generó más número de hojas. Y a eso, yo no sé si se le puede decir efecto memoria, pero es lo que le dicen. ¿Qué le voy a hacer? Pero también el efecto telescópico que hablabas tú en otras clases. Exacto, es eso. Yo creo que el efecto memoria le pone, a ver, suena, no porque sea memoria humana, pero le da una connotación y es menos rimbombante lo que hay atrás que un efecto memoria, me parece a mí, pero bueno, esa es la convención que han utilizado. Y se debe a lo que veíamos anteriormente con esto. Si genera más número de hojas, esas hojas corren la etapa, que es lo que se ve en este caso, ¿sí? Porque estamos hablando de floraciones de iniciación floral hasta antesis. Entonces, para que llegue a esto tiene que haber expandido todas las hojas, no hay vuelta. Y esta diferencia es el arrastre. Para mí queda mejor efecto de arrastre que de memoria, el efecto de arrastre de las hojas diferenciadas en fotoperiodos menos inductivos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, yo tal vez los confundí. Este es un experimento que hizo Daniel Miralles y esto es, disculpen que porque me tapan los cartelitos. Entonces, lo que vemos en azul es el periodo siembra, que no es, como les digo, no es lo más conveniente, tendría que haber puesto desde emergencia, pero bueno, no importa. De siembra a espiguilla terminal y de espiguilla terminal, no a floración, sino a heading. Lo que pasa que Daniel lo hizo también en cebada, y en cebada se mide heading, por lo que ya comentamos, bla, bla. Entonces, tiene tratamientos, tiene 3 niveles de fotoperiodo, 9, 13 y 19 horas. Muy poco inductivo, intermedio y muy inductivo. Y a su vez, después lo pasa, hay uno que lo mantiene siempre al mismo fotoperiodo, 9, 9, 13, 13, 19, 19. Y los mezcla con los otros. De 9 lo pasa, y acá tiene, de siembra, espiguilla terminal, estuvieron en estas duraciones del día. De espiguilla terminal hasta lo que tienen acá, hasta espigadura, los cambió y o 9, o 13, o 19, y así sucesivamente. Bien.
por supuesto, lo que vemos acá, todas estas tres situaciones tuvieron hasta 9, porque esto es hasta espiguilla terminal, o sea, todos estuvieron hasta espiguilla terminal a 9, todos estuvieron hasta espiguilla terminal a 13 o todos hasta 19. Entonces, por eso, todos responden igual, nada más que los que estuvieron a fotoperiodos menos inductivos tardaron más tiempo, los que estuvieron en fotoperiodos intermedios más o menos, y estos fueron los que tardaron menos. Tardaron, qué sé yo, 30 días, no sé. Ahora viene el cambio de fotoperiodo. La etapa de espiguilla terminal hasta Gibbing, todos tuvieron igual antes. Bueno, todos tuvieron igual entre estos tres, sí. Y ahora los cambia. Bueno, y esa es la curva de respuesta, bueno, no importa. Lo que está mostrando acá es los que estuvieron al mismo fotoperiodo solo en esta etapa, pero tuvieron distintos fotoperiodos en la etapa anterior, a esta espiguilla terminal, ¿sí? Ahí se mezclan cosas, porque diferenció hojas y diferenció espiguillas también, ¿sí? Y esta diferencia, fíjense que esta diferencia es menor, o sea, no diferencia, este periodo es menor que este periodo. Está midiendo la duración nada más que de este periodo, de espiguilla terminal hasta Gibbing. Este, que antes estuvo a más inductivos, duró menos que este que antes estuvo a menos inductivos. Se viene el otoño, dijo la planta. Claro. Entonces, bueno, hay un efecto sobre la etapa siguiente, ¿sí? Del fotoperiodo que tuvieron antes. Y después los cambia ahí. Dejemos eso. Y los cambia ahí. Y fíjense, todos estos tuvieron una etapa poco inductiva antes. Por supuesto, respondieron, si uno los compara así, respondieron a fotoperiodos más largos. Y estos también respondieron, y estos también respondieron. Pero si toman esta medida y esta medida son distintas, y esta medida es más corta que esta medida. Comparen esta barrita roja con esta barrita roja. Otra vez, a pesar de que hay un efecto de fotoperiodos, cuanto más inductivo, menos dura, hay un efecto de la etapa anterior en todos los casos. Entonces, esto lo podemos hacer manipulando las cosas. En la naturaleza no pasan estas cosas, ¿sí? Pero sí es cierto que en la naturaleza las etapas no están al mismo fotoperiodo medio, porque en trigo van haciéndose los días cada vez más largos. Entonces, para tomar un ejemplo, esto es más común que esto, ¿sí? Salvo que estemos en Alaska, como decíamos antes, o en Finlandia, o en Noruega, qué sé yo, pero en las situaciones agronómicas, esto es más común que lo que tenemos acá al lado, o que de 9 siga en 9, ¿sí? Pero lo que quiere decir, lo que quiere mostrar, es que hay una cierta independencia entre las etapas en la respuesta al fotoperíodo y hay un efecto acumulativo de lo que pasó antes o efecto de memoria, como le mencionaba en la gráfica anterior, ¿sí? Entonces,
no es tan simple. Cuando uno ve las cosas acá, que es como lo vemos en pregrado, listo, el trigo responde así, y la verdad que el modelo anda bastante bien. No vamos a decir una cosa por otra. Uno toma este fotoperíodo que toma, no es el fotoperíodo en un momento, es el fotoperíodo. Si estamos midiendo el tiempo a espigadura o el tiempo a antesis, es el fotoperíodo promedio desde emergencia hasta antesis. Y eso funciona bastante bien. No podemos decir lo contrario. Pero sí tenemos que saber que la realidad de cómo funciona la planta es esta. Con los promedios, bueno, superamos afortunadamente los problemas y podemos simplificar las cosas, pero no nos podemos olvidar que las etapas son de respuesta independiente al fotoperíodo. ¿Por qué les importa tanto a estos autores, especialmente a Gustavo Schlaffer y a Daniel Miralles también les importa? Porque lo que ellos quieren hacer, a ver si, bueno, no. Los que el próximo experimento tienen relación con eso, pero no tan directa. Lo que ellos quieren hacer es que el mejoramiento logre, como hay diversidad en la respuesta, acá tenemos un solo genotipo, pero vemos que hay diversidad en la respuesta entre los genotipos. Entonces, lo que quieren hacer, si el periodo crítico es esta etapa reproductiva tardía, entonces manipular el fotoperíodo o los genes fotoperiódicos que están mapeados, los PPD, se los conoce hace mucho tiempo, antes de la biología, del boom de la biología molecular, ¿sí? No es para desacreditar a nadie, lo digo porque en el Instituto de Breeding de Cambridge, que no existe ya como tal, es el John Innes, que se fue a otro lugar, pero bueno, sería la continuación. En el Instituto de Breeding de trigo, uno dice breeding como si trabajaran, no sé, en palmeras, pero era de trigo, de Cambridge. Trabajaban muchísimo con aneuploides, o sea, con Chinese Spring, con distinta cantidad, le sacaron cromosomas o medio cromosoma, todo eso, ¿cómo se llama esa disciplina de los cromosomas? Bueno, no me acuerdo ahora, pero trabajaron muchísimo. Citología. ¿Eh? Citología. No. Tiene otro, pero no me acuerdo. Bueno, no importa, si me acuerdo se los digo. Trabajaron muchísimo con eso y lograron identificar lugares cromosómicos, no genes, pero sí lograron identificar los PPD, o sea, le llamamos PPD porque es pH de fotoperíodo, viene el nombre. Y aunque no sabían exactamente el lugar, sí sabían en qué cromosoma estaba o en qué cromosomas estaban y eso. Entonces, la posibilidad de manipular la respuesta fotoperiódica durante esta última etapa y en etapas anteriores también, ¿qué es lo que quieren? Si me ven, o mejor lo pongo acá. No quieren modificar la duración hasta antesis, que es una buena parte del ciclo, ¿sí?
O sea, los cultivos de trigo ya están adaptados en duración a la situación agronómica donde están. Entonces, la idea no es extender más el ciclo ni nada de eso. La idea es, permítanme primero. Supónganse que este es el ciclo que tiene un genotipo en un determinado lugar. ¿Lo ven? Sí. Ok. Sí. La fecha de antesis la quieren dejar igual. Por supuesto, la fecha de siembra. ¿Ahí ven? Sí. Dejo el resto, sí, no importa el resto. Siembra, emergencia, igual. Lo que quieren cambiar no necesariamente iniciación floral, o puede ser la primera etapa, no importa. Lo que quieren hacer que el periodo crítico sea más largo que en esto. O sea, lo que ellos quieren modificar es la duración de esta etapa mayor a expensas de la verde, en realidad. ¿Sí? Porque si eso se prolonga en el tiempo en que crece la espiga es mayor y sabemos que hay una relación positiva entre número de granos Y y peso de espiga. peso de las espigas, peso seco de las espigas en antesis. Eso es lo que quieren. Mover esto. Si los genotipos actuales, para decir algo, están acá, quieren llevarlos ahí. Y para llevarlos ahí, lo que quieren es llevarlos a más peso de espiga, manipulando la duración de esta etapa reproductiva tardía, alargando la roja y reduciendo la verde. No quieren que todo se corra porque eso tiene consecuencias, porque primero ya están establecidos y si se corre esto, mete el periodo crítico y el llenado de granos en condiciones de mayores temperaturas, lo cual es desfavorable. ¿Sí? Esa es la idea, la hipótesis que tienen, y después vamos a ver algunos de los papers cuando trataron hicieron cruzamientos, qué sé yo, hicieron varias cosas con mejoradores o genetistas sobre eso. Voy a buscar mi cargador. Sí, sí. Marcos, Rudy, ¿alguna duda? ¿Está claro eso? Sí, vamos. Yo esta parte lo voy comprendiendo bien hasta donde vamos ahorita. ¿Cómo? No se escucha bien. No, que la voy comprendiendo bien, le digo esta parte. Perfecto, ok, Sí. gracias. Sí, porque cuando usan el aparatito, o sea, los auriculares y eso, a veces pasa con Gabriela también, que está un poco lejos el micrófono y no se escucha bien, no sale nítido el sonido. Sí. No, Sí, está bien, no tienes que... sí, no, sí me pasa también, no, que le comento que me pasa seguido con el profe Dante también. Ah, Sí.
Pero es que ya está un poco viejito. Pues ya me... Ah, sí. Ahora con un poco de maña, si vas a la parte del micrófono de la configuración, puedes pedirle que use el micrófono del sistema, solo que hay que hacer prueba y error, y yo cuando estoy con los otros audífonos nunca me acuerdo que son otros audífonos. sí. Ah, Bueno, este es otro experimento que se hizo, este lo hicieron en Buenos Aires, ¿sí? Y es la respuesta al fotoperíodo, pero todo lo que vimos hasta acá era en condiciones controladas. O sea, muy difícilmente, ustedes, disculpen, puedan hacer algo así a campo, ¿sí? O sea, intentaron, les digo que intentaron. Daniel Miralles hizo construir, porque alargar el fotoperíodo, como lo ven acá, a ver, ahí, es muy fácil. Alargar el fotoperíodo, lo hacemos con pregrado nosotros. En fisiología de cultivos, ellos tienen que elegir, le damos una serie de especies de cultivo, ellos eligen cuál les gusta, y una de las tareas prácticas, no es un práctico, o sea, lo van siguiendo en todo el curso. Una de las cosas que sirven en el curso es eso, aumentar el fotoperíodo. Lamentablemente no lo podemos hacer a campo y tenemos que hacerlo en los invernaderos que son de ahí, que están en el campus, que son malísimos, un desastre, y hacen un ruido los datos, pero ya pedí, porque el campo nos queda lejos para que el campo experimental, y le pedí a los generosos de veterinaria, sí, que están, ustedes vieron, están enfrente, ¿no? ¿Saben dónde está el hospital veterinario? Que nos dieran Sí, un profe. pedacito, pero ustedes saben cómo son las cosas. Parece que pierden poder. Uy, se nos están metiendo, nos están conquistando. Esa persecución, ese delirio de persecución que tiene cualquiera que tiene 5 gramos de poder, y no lo conseguí. Pero bueno, lo hacemos donde podemos. ¿Qué le vamos a hacer? Lo mejor, o sea, siempre hemos, y lo digo en general porque éramos todos del mismo grupo, compañeros, siempre tratamos de trabajar a campo, salvo algunas cosas como las que vieron anteriormente, porque es muy difícil extrapolar. En cosas de desarrollo es donde menos ruido tendríamos en extrapolar a situaciones agronómicas. Pero en cualquier cosa de crecimiento, no se puede, es muy débil trabajar en macetitas para extrapolarlo a situaciones de cultivo, de la canopia de un cultivo y todo eso. Entonces, siempre estuvo esa filosofía presente. Bueno, por eso se hicieron así. Pero es muy simple, ¿eh? Con que tengan una línea de electricidad, no necesitan mucha energía. Acá se ve, como es plena noche, parece que fueran unos reflectores terribles, pero no es así, es porque tampoco se quiere aumentar las olas de fotosíntesis. Entonces se ve mucho más de lo que es la intensidad de luz. Y ustedes pueden ver que son unos palitos, ¿sí? Unas barras de madera eran en este caso. Entonces, este tubo fluorescente lo van levantando en la medida que va creciendo el cultivo. Y siempre se deja un espacio entre la fuente de luz y eso. Y con una intensidad muy baja es suficiente. Alargar el fotoperiodo es muy simple. La cuestión es reducir el fotoperiodo. Y Daniel les contaba, Daniel Miralles hizo hacer unos rieles, imagínense estas parcelas, con unos rieles muy sencillos, no de ferrocarril ni nada de eso, unos rieles muy sencillos a los costados y una cámara, como una, no sé si cámara es lo mejor, pero como
como un galpón que se corría, para decirlo en términos más fáciles. Se corría todo con las aberturas que se cubrían, era una placa de goma, entonces, bueno, la levantaban, por supuesto, para que no moleste a las plantas cuando se corre, la corría y mientras los otros seguían recibiendo luz, estaban de noche esas plantas. Tiene algunos inconvenientes, porque uno es la regulación térmica y también la carga de fotosíntesis, ¿sí? Entonces, no es sencillo, a pesar de que lo hizo, no tuvo problemas, lo usó, pero no lo siguió utilizando, ¿sí? Por estas complicaciones de los ruidos. Entonces, bueno, se hace lo que a campo es mucho más difícil. Bien, veamos qué hicieron. Entonces, tienen dos genotipos. Estos genotipos son, como ustedes ven, este es el año de liberación, porque siempre el grupo trabajó en relación a genotipos liberados en distintos años para ver el mejoramiento, bla, 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 bla. Entonces, por eso estos genotipos son antiguos. Todavía no tenía genes de enanismo, Manantial. Por supuesto, no los tenía. Pero no me acuerdo por qué se habían seleccionado estos en particular. Pero no importa. Entonces, ¿qué midieron? Bueno, hicieron los tratamientos, ¿sí? Y acá tienen los días de siembra hasta antesis, de espiguilla terminal hasta iniciación, de espiguilla terminal, iniciación floral y también hasta antesis. Y el número final de hojas, el número de granos por espiga, en esta idea que les contaba. ¿Por qué miden el número de granos por espiga? Si están mirando desarrollo, porque es dentro de esta idea de cómo el desarrollo modifica, o la duración de las etapas, inciden en el peso de espigas y el número de granos. Entonces, acá tienen, son 2 años del experimento, por eso está repetido, y tienen un fotoperiodo natural, que es el que estaban las plantas, sin hacer nada, y un fotoperiodo extendido, que es de 18 horas, con lo cual se aseguran de que ya no hay más respuesta fotoperiódica. Y entonces, el número de hojas fue el mismo número de hojas, y acá también. ¿Por qué? Porque los tratamientos no los empezaron al momento de la siembra ni de la emergencia, sino que desde espiguilla terminal los manipularon para ver esto de las etapas reproductivas, bla, 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 bla. Entonces, no debía haber ningún motivo por el cual el número de hojas cambia, porque fueron todos testigos hasta doble lomo o iniciación floral. Entonces, el tratamiento fotoperiódico vino después, ya estaban diferenciadas las hojas ahí, y lo que ponen el número de hojas es para comprobar eso, para dar fe, para dar un indicador de que no hubo ningún efecto fotoperiódico sobre el número de hojas, porque es una etapa anterior a cuando iniciaron los tratamientos, ¿sí? Ustedes ven que hay una hoja de diferencia, y eso es por la respuesta diferencial de los genotipos. A eso se debe, y podría ser que no sabemos bien por qué, pero podría ser la tempranez intrínseca, distinta sensibilidad al fotoperíodo, etcétera, etcétera. Con 18 horas ya no hay sensibilidad al fotoperíodo, pero las etapas anteriores fueron distintas. Y acá también, 12,8 y 13, no hay ningún efecto del número de hojas, pero cambió, fíjense que tiene más número de hojas en esta estación Eureka que Manantial. Y acá se puede mezclar algo de sensibilidad a la vernalización, Cuidado con eso, porque entre los años
no sé, por ahí la fecha de siembra no fue la misma, entonces, si este año sembró más temprano, se vernalizó más rápido. Si este año sembró más tarde, si Eureka tiene más requerimiento de vernalización, no se vernalizó y duró más la etapa de generación de número de hojas. ¿Sí? Eso es una especulación, y me acuerdo en el paper seguro que lo dicen. Pero, ¿cuáles son las...? O sea, esto es para corroborar que los tratamientos no modificaron la etapa anterior ni el número de hojas. Listo, cerrado esto. De siembra hasta antesis, la duración fue en día 115, 111, 114, 109. Ustedes pueden ver que no es mucha la diferencia, pero hay una diferencia, ¿sí? Y acá pasa lo mismo. Porque depende mucho la duración del número de hojas. Pero hay un efecto. Esta etapa sí es la que les interesa, porque esta es la etapa que está sujeta al tratamiento. 35 contra 31 días, 34 contra 29, 40 contra 26, que es mucho, y 32 contra 23. En este año fue más marcado el efecto, ¿sí? Y lo que les interesa es comprobar que esta etapa, si se modifica la duración de esta etapa y se puede modificar con el fotoperíodo solamente durante esa etapa. ¿Y qué pasa con el número de granos? Lo que pasó con el número de granos es que se cayó el número de granos como se cayó la duración de la etapa. Entonces, hacen su hipótesis, la comprueban por el contrario. ¿Cuál es el objetivo y la hipótesis que tienen atrás? Es que si dura más la etapa reproductiva tardía, va a tener un mayor número de granos el cultivo. Como no pueden prolongar esa etapa a campo, lo que hacen es acortarla y comprueban sus ideas de forma inversa. Dicen, si se reduce la duración de la etapa, primero dicen, esta etapa es sensible al fotoperíodo. Si aumentamos el fotoperíodo, se reduce la duración de la etapa. Y si se reduce la duración de la etapa reproductiva tardía, se va a generar un menor número de granos. Por supuesto, lo que quieren hacer es lo contrario, aumentarlo, no disminuirlo el número de granos, pero es una forma de validar las hipótesis con las que están trabajando. Nada nos dice en biología que movernos para un lado es lo mismo que movernos para el otro lado, pero al menos el principio general que están utilizando lo están validando a través de este experimento, ¿sí? Eso es lo que hay detrás de esto. El efecto de las temporadas es súper llamativo, porque también, si bien el segundo año hay mucho más diferencia en la duración, sí, el efecto sobre los granos parece ser mucho menor. Sí, porque yo creo que el segundo año sembraron más tardíamente. Todo concuerda eso, que tuvo menos vernalización, duró menos. Bueno, la etapa total no fue muy distinta, duró un poco menos que esta, pero sí tuvieron más efectos sobre la etapa esta y menos efectos sobre el número de granos. Sí. Bueno, cambia, ojo, porque acá cambia la carga de radiación, la cantidad de días nublados. Todo esto responde, recuerden que responde la generación de número de granos al cociente fototermal, la relación radiación-temperatura. Entonces, es variable. Además,
en lugares como Buenos Aires y demás, es muy distinto, o sea, estamos en una condición muy, muy particular acá con el potencial de rendimiento, pero no solo por eso, sino que entre temporadas la variabilidad aquí, en el sur de Chile hablo, no es tan marcada. No hay, o sea, estamos rodeados de agua, hay un termostato inmenso en el cual estamos metidos. Eso no ocurre, aunque Buenos Aires está al lado del río, no importa, porque entre temporadas, y acá no estamos hablando de agua, porque todo esto se riega, se fertiliza, bla, 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 bla. Estamos hablando de estas cosas de radiación y temperatura. Y especialmente en temperaturas hay muchos cambios entre temporadas. Y no les digo nada si nos vamos más continental, ¿no? Más al centro de Argentina. Entonces, no me sorprende, o sea, cosas como esta, acá me sorprenderían, allá no me sorprenden. Estamos en una situación muy particular acá. Bien, este es Buc Manantial. Tomaron uno de estos, ¿sí? Buc Manantial y Eureka, que es el otro, pero primero vamos a Buc Manantial. Buc Manantial. Fotoperiodo natural más 6 horas, todavía no lo están mostrando. Acá lo que hicieron fue combinar vernalización con fotoperiodo, ¿sí? Las dos cosas. Fotoperiodo natural, fotoperiodo extendido. Vernalizaron por 15 días, vernalizaron por 50 días. Es un laburo, un trabajo, porque ¿qué hacen para vernalizar? Ustedes no pueden vernalizar semillas. Las semillas no son sensibles a la vernalización porque es el ápice el que percibe la vernalización. Y si no está activo el ápice del embrión, no percibe nada, ¿sí? Entonces tienen que germinarlas, o al menos embeberlas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Ponen macetitas adentro de una cámara de refrigeración y lo que hacen es dejan crecer las plantas, o sea, porque si las ponen a germinar, van a germinar y van a crecer. 50 días no las pueden tener de ninguna manera en estado de semilla. Entonces, lo que hacen es estas, y estas también, porque le dieron vernalización, lo que hacen no siembran, sino que plantan. Se llevan las plantitas y las trasplantan una vez que pasaron los 15 días, bueno, en realidad las trasplantan al mismo momento para no generar... Estas las meten el día 0 y estas las meten el día 50 menos 15. Es lo que hacen. Las plantas no son exactamente iguales, pero es imposible hacer eso. Entonces lo que hacen es trasplantarlas al campo, ¿sí? Bueno, y cuando las trasplantan, ¿sí? La etapa collar es más o menos doble lomo, ¿sí? Desde collar hasta espiguilla terminal y desde espiguilla terminal a floración, ¿sí? Etapa vegetativa, más o menos, etapa reproductiva temprana, etapa reproductiva tardía. Y acá las tienen. Entonces, lo que vamos a ver acá, primero, con el fotoperiodo natural fue el mismo, o sea, el efecto tiene que ver con la vernalización. Bien, ustedes ven que prácticamente acortó, si acortó algo, bueno, las letras dicen que es todo igual, ¿sí? Entonces, Buc Manantial no fue sensible prácticamente a la vernalización. Acá es distinto, lo que decíamos de Eureka acá, fíjense la respuesta de Eureka, 15 días y 50 días de vernalización. Fíjense la etapa vegetativa
y acá tienen las letras, no hay duda que es distinta. La etapa esta fue la misma, pero esta generó menos hojas que esta otra. Y entonces, hasta floración, hasta acá, no importa, porque la etapa esta van apareciendo hojas. Siguen la tasa de aparición más o menos la misma, bla, 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 bla. Lo que pasa es que este tiene más hojas para expandir, ¿sí?, que este otro. Por eso este y este terminan en distinto momento, ¿sí? Hubo alguna hoja de diferencia entre ambos. No sensible a la vernalización y sensible a la vernalización. Por eso los eligieron, yo no me acordaba, por eso los eligieron estos dos. ¿Qué pasó? O sea, esta es la etapa que lo ponen con fotoperiodos distintos, ¿sí? ¿Y qué pasó cuando tuvieron distintos fotoperiodos? Las etapas se acortaron. A pesar del efecto de arrastre que tienen, lograron acortar la etapa por el fotoperiodo, ¿sí? Por supuesto que si los fotoperiodos hubieran empezado antes, esto hubiera sido más corto también, ¿sí? Porque hay un arrastre de cantidad de hojas, bla, 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 bla. Ups, me pasé. ¿Alguna pregunta? Otra vez, vuelven a mostrar que esta etapa es sensible al fotoperíodo, que independientemente de las condiciones de vernalización, porque hay uno sensible y otro no sensible, respondió a la duración del día, ¿sí? Y sigue en pie el principio ese. Lo que quisieran hacer es que este fuera un trigo de hoy y este fuera un trigo de mañana. Bueno, cuidando que la etapa hasta antes y bla, 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 todo eso. O sea, corriendo esto, ¿sí? Supongamos que esto estuviera hasta acá, este es un genotipo actual que dura esto, la etapa reproductiva tardía, y lo que quieren es tirar para atrás esto, achicar esto, para que esto sea grande. Ese es el principio. Y después vamos a ver en el libro que está más detallado esto y en la última versión más aún, pero en principio, ¿sí? Estos trigos, saben que estos trigos son hexaploides porque son trigos pan. Tiene el grupo cromosómico A, B, D, cada uno de los grupos tiene 7 cromosomas, ¿sí? Por 3 grupos, son 21 cromosomas totales, y la ubicación de los genes mayores de respuesta a fotoperíodo están en el cromosoma 2, el A y A1, B y D. Después trabajaron con aneuploides para ver un poco esto también, ¿eh? Y estos tienen más importancia, el B y el D, por eso están resaltados respecto del A, ¿sí? Acá se agrega cebada. Y también el cromosoma 1 tiene, y el cromosoma 6 tiene, pero en el B1 y el D1 del cromosoma 2 se encuentran, todos son genes mayores, ninguno es de poco efecto. Pero estos son los que más se asocian con la respuesta fotoperiódica. Y en cebada, que es un diploide, no es un hexaploide, la cebada maltera, tienen en los mismos cromosomas, ¿sí? Este es Irlines, ¿sí? Es distinto, tempranez intrínseca la regula el cromosoma 6, pero en el 1 y el 2 de cebada está la respuesta, los genes de respuesta fotoperiódica, ¿sí? Entonces hay mucha similitud en esto, a pesar de los grupos cromosómicos,
está bastante conservado en líneas generales, ¿no? No es un análisis molecular fino ni nada de eso. Pero esto es. Bueno, Snape, no sé si lo conocen, hoy está jubilado, pero sigue haciendo cosas. Yo les hablé que el John Innes es la continuación del Instituto de Breeding de Cambridge, y Snape fue uno de los... yo no sé si no fue director del John Innes, eso no, pero uno de los personajes del John Innes, John Snape. Y John Snape es el que hizo... Yo les mostré, creo que les mostré alguna figura de las líneas doble haploides que evaluamos acá en Valdivia. Sí, se las mostré. El paper de Daniela Bustos con líneas doble haploides que también se evaluaron en Buenos Aires y se evaluaron en Ciudad Obregón, en México. Las doble haploides esas las generó John Snape a una propuesta que hicimos con Matthew Reynolds. Bueno, como son todos ingleses estos, son amigotes entre ellos. Con Matthew, cuando volví de Australia en el 2001, ¿no? Sí. Queríamos cruzar esto, un genotipo de alto número con uno de alto peso, pero que tengan número de gran rendimientos similares, para ver cómo resultaba la combinación esa. Y la mejor forma de hacerlo, para evaluarlo, era y tener marcadores moleculares, en ese momento era con líneas doble haploides. Entonces, los que generaron las el cruzamiento se hizo en CIMI, y John Snape hizo, que tardó bastante, en algunos encuentros le preguntábamos cómo van las doble haploides. John Snape fue el que hizo esas doble haploides, y es un paper que también hay uno de García y demás que les ha ido bastante bien a esos papers, por las citas lo digo, ¿no? Entonces, si alguna vez le mostré datos, porque tienen una respuesta, también se evaluó la respuesta fotoperiódica, no con este tipo de experimentos, porque eran 105 líneas, pero sí con las localidades y eso, y se ve 3 grupos bien diferenciados, y bueno, yo lo muestro a veces, no me acordaba si se los había mostrado a ustedes o no. Bueno, vienen de ahí, esas líneas doble haploides. Así que porque es bueno, a mí me parece, o sea, uno va pensando en estas cosas con los años. También es bueno que se conozcan la gente. Quizás no se lo cruzan nunca, lo más probable es que todos nosotros estemos muertos cuando ustedes estén en plena productividad, pero bueno, tener idea de la gente que trabaja en esto, qué ha hecho, qué sé yo. A mí me parece que yo desconozco de muchas otras áreas, gente, por supuesto, y hasta de otros cultivos, pero me parece que uno tiene que saber quién es Tony Fisher, quién es John Pasiura, quiénes son esos big names. ¿Sí? Ok, estamos entonces. Recuerden elegir 2 papers, me envían el título, la cita y el abstract. Con eso tengo una idea y les sugiero cuál me parece que se ajusta más a lo que estamos viendo. ¿Sí? Perfecto. Le mandamos las 2 opciones entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Después seguiremos con vernalización, ¿no? Pero voy a dejar de compartir y dejar de grabar.